Bueno, como resumen, lo que observamos es que la función de oferta va a tener esta pendiente positiva. ¿A qué se debe? A que en el fondo son los costes marginales y es en esa fase en la que los rendimientos marginales del trabajo son decrecientes, lo que implica que producir más cada vez tiene un coste mayor. Así que ese coste crece cada vez más rápido. Porque decíamos que, si recordáis, ingreso marginal debe ser igual a coste marginal, eso determina la oferta, así que ahí está el coste marginal, es realmente la oferta. De tal forma que cuanto más elevado sea el precio estaría aquí en la vertical, mientras que la cantidad está en la horizontal. Cuanto mayor es elevado el precio, que se corresponde en caso de competencia perfecta con el ingreso marginal, mayor es la capacidad de producción, porque genera un mayor margen marginal. Así que permitiría que esta empresa pudiera producir más pese a que el coste marginal va creciendo. ¿Qué otra cosa observamos? Bueno, que nace a partir del punto de cierre, donde el coste variable medio alcanza su mínimo, ¿vale? Esto sería como, no me ha quedado muy bien, pero debería ser el mínimo. ¿Y por qué? Porque sabemos que a partir de aquí las pérdidas de producir serían incluso mayores que el coste fijo. Entre el punto de cierre y el punto de nivelación, que se correspondería con el coste medio o coste total medio, es lo mismo, son situaciones en las que la empresa, como decíamos, incurría en pérdidas, pero esas pérdidas eran inferiores al coste fijo que asumiría de no participar en el mercado. Y a partir de este punto de nivelación, los beneficios son positivos. Así que ahí, indudablemente, la empresa estaría trabajando. Esa condición que veíamos, precio igual a coste marginal para determinar la cantidad de oferta, sería la oferta individual. O sea, ahí no estaríamos obteniendo la oferta de mercado. Para obtener la oferta de mercado hay que sumar todas las que son las ofertas individuales de cada una de las empresas. Recordar que al igual que en el caso de la demanda, esta será una suma en horizontal, es decir, se añaden cantidades, no precios. ¿Qué implica esto en términos de cuantificarla con una ecuación? Pues si hemos hallado la función de oferta donde precio es igual a coste marginal, lo que habremos obtenido es que el precio se queda en función de la cantidad. Imaginaros que nos dicen que son 5 empresas las que forman todo el mercado y todas tienen la misma estructura de costes. Si tienen la misma estructura de costes, es lógico pensar que el coste marginal será igual entre todas ellas. Si quisiéramos determinar la oferta individual de cada una de ellas, lo que haríamos es precio igual a coste marginal. Realmente no solemos expresar así las funciones de oferta. Lo que solemos despejar no es el precio igual a coste marginal, sino que de esa expresión despejaremos la cantidad. Y esa es la forma habitual de expresar una función de oferta, aunque sea individual, porque determina qué cantidad se ofrece para cada nivel de precio. A la hora de obtener la oferta del mercado, en ese hipotético ejemplo, lo que deberíamos hacer, como os decía, era sumar cantidades. Por lo tanto, para los 5 casos habría que despejar la cantidad. Y cuando sumáramos las 5 ecuaciones entre ellas, tendríamos la cantidad de oferta total del mercado igual a la función que se nos quede. Así que siempre debéis despejar la cantidad de las ofertas individuales antes de poder sumarlas para obtener la global. Gráficamente, ¿cómo se representa eso? Es una suma horizontal, es decir, son movimientos hacia la derecha, no hacia arriba, porque en la horizontal tenemos la cantidad, mientras que en la vertical tendríamos el precio de oferta, o la oferta, ¿no? Podríamos poner aquí el precio. Esto ahora no nos hace falta. Fijaros en este ejemplo que tenéis en las diapositivas también. Tenemos como 3 ofertas individuales de la empresa 1, 2 y 3. Si quisiéramos hallarla del mercado gráficamente o tener una idea de ella, fijaros, deberíamos tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso la 1 y la 2 son muy similares. Sí que es verdad que la oferta de la 2 es mayor que la de la 1, pero sin lugar a dudas la empresa que más cantidad está ofreciendo es la que está más a la derecha, dado que cuanto más a la derecha son cantidades mayores, sería la 3. Lo único que sí que es verdad que estas dos tienen en común como un punto de arranque. No obstante, la otra también tiene oferta por debajo. ¿Cómo podríamos obtener la función de oferta global si la sumáramos? Pues fijaros,
la función de oferta es una suma de cantidades para cada precio. Pues si el precio está aquí, la oferta es 0. No habría función de oferta. ¿Cuándo nace? Nace aquí. A partir de este precio, la oferta del mercado sería esta. Coincide con ese valor de la oferta individual de la empresa 3. Y de este rango, de aquí a aquí, la oferta total del mercado coincide con la de la empresa 3, porque las otras no están dispuestas a ofrecer nada. ¿Qué pasará a partir de este precio? Pues fijaros, este está ofreciendo, supongamos que, me lo estoy inventando, ¿vale? Supongamos que estos son 2 unidades. Y esta está ofreciendo más, supongamos que 4. Y esta está ofreciendo un poquito más, supongamos que 6. ¿Cuál será la oferta del mercado total? Pues será este 6 más 4, 10, más 2, 12. Nos tendríamos que, o sea, habíamos hecho esto y ahora tendríamos que pasarnos al 12, supongamos que está aquí, y sería esta. A partir de ahí, pues se van sumando, igual que he sumado para este valor, se sumarían para todos poco a poco y tendríamos algo así que sería la oferta total o la oferta de mercado. No sería ninguna de las individuales, sería la suma, fijaros, en horizontal. Para cada precio sumo la cantidad que está dispuesta a ofrecer cada empresa. Aquí hemos hecho ofertas distintas, tan distintas que una nace antes que las otras. Pero también es verdad que podrían haber sido ofertas idénticas. En ese caso, los cálculos, digo, a la hora de cuantificarla, es mucho más sencillo. Porque si todas las empresas son iguales, lo que nos va a pasar es que lo que tenemos que hacer es multiplicar por el número de empresas esa función de oferta individual. Pero vamos, este análisis lo tenéis muy parecido para el caso de la demanda de mercado. Y por último, nos queda analizar cómo sería el cálculo de la elasticidad de la oferta en este corto plazo, porque hasta ahora estamos viendo la oferta en el corto plazo. A partir de ahora os voy a explicar, una vez que acabe esto, veremos lo que es la oferta en el largo plazo. Pero antes de empezar, recordaros, la elasticidad de la oferta tendría esta forma. Fijaros, es la derivada de la función de oferta del mercado respecto del precio. Y como la oferta en el fondo puede cambiar en cada punto, se tiene que evaluar en el punto en el que se está dando. Y aquí, de forma indirecta, estaría apareciendo el punto, entre todos esos puntos posibles que están en una oferta, el punto en el que estamos. Es decir, sería multiplicado por el precio y la cantidad de ese punto. Bueno, en el fondo es multiplicado por este cociente, precio-cantidad. Fijaros, una cosa que vamos a tener siempre segura es que la oferta, la pendiente, porque en el fondo esto es la inversa de la pendiente, pero la pendiente siempre es positiva. Lógicamente, la inversa de la pendiente será siempre positiva. ¿Por qué? Porque la relación precio-cantidad, en el caso de la oferta, como acabamos de ver, era positiva. Es decir, cuanto más elevado es el precio, mayor es la cantidad ofrecida. Normalmente ocurre lo contrario en el caso de la demanda y tiene sentido. Cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada. Así que en el caso de la demanda solemos obtener esa relación negativa, mientras que en la oferta siempre es una relación positiva. Su interpretación sería la misma que en el caso de la demanda. Es cómo cambia, pero en este caso la cantidad ofrecida, cuando los precios se incrementan en un 1%. Como es positivo, pues siempre supondrá un incremento de esa oferta. A la hora de evaluar si es elástico o no un punto dentro de una función de oferta, pues siempre tenemos como referencia el 1, de tal forma que elasticidades inferiores a 1 hablaremos de una elasticidad baja o rígida o inelástica. Elasticidad 1 sería elasticidad unitaria y por encima del 1 sería una elasticidad alta, sería una oferta, al menos en ese punto, muy elástica o elástica. Ahora y así pasamos a analizar el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa en el largo plazo? Bueno, recordaros que en el largo plazo siempre se puede hablar de el hecho de que las empresas, por un lado, pueden adaptar sus factores productivos, lo que veremos que a la larga va a determinar un coste asumible, el que van a asumir más bajo que en el caso de, a lo mejor, corto plazo, ¿no? Así que la variable de capital puede cambiar, alterarse. Nosotros
lo vamos a analizar, cómo se puede ver afectado eso. Pero bueno, que lo tengáis simplemente por el momento en mente. Eso afectaría al coste medio de producir. En general deberíamos esperar que el coste medio fuera un poco menor, más bajo del que ha sufrido en un escenario de corto plazo donde se ha tenido que ajustar a una realidad del momento. Y lo más importante, o sea, eso ya lo sabíamos, pero algo nuevo y determinante y más importante es el hecho de que en el corto plazo, en el largo plazo, al tratarse de un mercado competitivo, el número de empresas puede cambiar. Así que N aquí es el número de empresas que hay en el mercado. Y como estamos en un contexto de competencia perfecta, es decir, no es un oligopolio o un monopolio ni nada por el estilo, sino que existe libre entrada y salida de las empresas en el mercado, este número en el largo plazo puede cambiar. En el corto no da tiempo, ¿no? Es lo que decíamos, pues está el capital fijo y no se pasa a asumir un capital fijo de la noche a la mañana o se deja a una empresa de la noche a la mañana, pero en el largo plazo así. Igualmente el número de las empresas puede cambiar en ese largo plazo. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Por qué? ¿Cuál es el detonante? Eso es muy importante. El canal por el que el número de empresas cambiará en el largo plazo va a venir de la mano del beneficio que se dé en el corto plazo. Si en el corto plazo tenemos un beneficio, recordad que usamos pi para hablar de beneficio, pi mayúscula. Si hay un beneficio positivo en el corto plazo, eso va a estimular la entrada de nuevas empresas que quieren también participar en ese mercado ventajoso o beneficioso. ¿Qué generará? Pues el incremento de número de empresas, veremos que lo que va a hacer es que la oferta crezca. Y cuanto mayor es la oferta de algo, el precio del bien de ese mercado va a ir cayendo. Consecuentemente, la propia entrada de nuevas empresas va a provocar que el beneficio de cada una de ellas vaya cayendo. ¿Cuándo se va a parar ese proceso? Pues cuando el beneficio de cada empresa es cero. En ese punto no van ni a entrar ni a salir nuevas empresas, se van a quedar las que están. Por el contrario, ¿qué pasa si el beneficio que se está dando es negativo? Es decir, pérdidas. En ese caso también va a cambiar el número de empresas que hay en el mercado en el largo plazo. Va a verse reducido. Y a medida que ese número de empresas va disminuyendo, aunque había pérdidas, esas pérdidas como que van a ir cayendo. Es como que el beneficio va a crecer. Era un beneficio negativo y cada vez es menos negativo, está creciendo. ¿Hasta qué punto va a darse ese proceso de salida de empresas en este caso? Hasta el punto en el que el beneficio sea igual a cero. Conclusión, en el largo plazo la oferta siempre va a cumplir una condición y es que el beneficio sea cero. Porque si existe algún tipo de beneficio, sea positivo o negativo, eso va a implicar movimiento de empresas, entrada o salida. Pero en el largo plazo es ese concepto teórico del que hablamos, en el que el beneficio va a ser cero, no va a haber ningún estímulo o incentivo a la entrada o salida de empresas. ¿Y cuándo se va a dar eso? Fijaros que en competencia perfecta decíamos que precio es igual a coste marginal. Eso puede suponer beneficios positivos o pérdidas. Si recordáis, había un punto de cierre, a partir de él, entre el punto de cierre y el punto de nivelación, había pérdidas, a partir del punto de nivelación había beneficios positivos. Pero si recordáis, en el punto de nivelación justo, que era donde cruzaba el coste marginal con el coste total medio, justo en ese punto el beneficio era cero. Así que ese es el punto en el que vamos a encontrar la cantidad ofrecida por cada empresa y el precio de equilibrio, o dado ese precio. Así que, condición de largo plazo a la hora de determinar la oferta. No es solo donde el precio sea igual al coste marginal, sino que también debe ser igual al coste medio o coste total medio. Bueno, ahora vamos a analizar esa función de oferta de largo plazo de forma gráfica. Me voy a saltar algunas de las diapositivas que vienen en las transparencias que tenéis. ¿Por qué? Porque en el fondo con esto es más que suficiente, ¿vale? O sea, las previas a este análisis son orientativas y al final lo único que hacen es servirnos para llegar a este punto. Directamente lo voy a explicar aquí de forma clara, así que es como que no hicieran tanta falta.
En concreto, tenemos que saber, eso sí, que hay 3 posibles escenarios. Yo voy a empezar por el primero, el más sencillo y el más común, que es en el caso en el que la industria, como un total, va a tener unos costes medios que diremos que son constantes. ¿Qué significa esto? ¿A cuento de qué viene todo esto? Bueno, como sabéis, en el largo plazo el número de empresas puede cambiar y con ello puede haber cambios en los costes de las empresas de forma global. Por eso decimos de la industria en general. Podemos partir de una situación en la que, la más sencilla, que es esta, el cambio de número de empresas dentro de la industria no altere la estructura de costes de cada una de ellas, o otro caso distinto sería en el caso en el que el número de empresas sí que altere el coste de las empresas, de cada una de ellas. ¿En qué sentido? Fijaros, ahí en ese escenario en el que cambie el coste de cada una de ellas, pues tendremos costes totales distintos antes y después del incremento o la reducción del número de empresas, y por lo tanto al haber costes distintos habrá un coste medio y un coste marginal también distinto. No vamos a entrar tanto en la diferencia entre coste marginal de corto y largo plazo como vienen en diapositivas previas, por eso os digo que esa parte, si queréis, la podéis obviar. Pero sí que va a haber cambios en lo que sería la estructura de costes general, la que diríamos un poco de corto plazo, porque vamos a usar siempre esa estructura de costes, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues fijaros, en ocasiones el hecho de que una industria crezca, que haya más empresas, puede ser ventajoso, porque a lo mejor hay suministros que el gobierno antes no daba y ahora, al haber una industria grande, sí da. Ejemplo de ello, como sería poner autobuses de línea normal, pero como ya ese centro logístico es relativamente grande, el gobierno decide llevar líneas de metro o de tren o de ferrocarril, o poner lo que sería una estación en esa zona, o simplemente también de proveedores. Cuando se va haciendo grande un clúster, es decir, un conjunto de empresas, pueden venir nuevos proveedores más competitivos que ofrezcan precios de esos recursos más económicos. En ese caso, los costes como que irían cambiando. Así que en ese caso serían costes medios de la industria decrecientes. Al haber más empresas, los costes son menores y por lo tanto el coste medio también. Caso opuesto en el que se incrementan, pues a lo mejor estas empresas requieren de un recurso escaso, y cuantas más empresas hay es más difícil, es decir, más costoso acceder a ese recurso escaso, como podría ser el petróleo. En ese caso, un incremento en el número de empresas conllevaría un coste total de cada empresa mayor, es decir, costes medios de la industria crecientes. Crecen los costes con el número de empresas. Pero como os decía, aquí vamos a partir de un caso en el que los costes medios de la industria son constantes. Es decir, si esto es una industria, el hecho de que haya más o menos empresas no va a alterar sus costes, su función de coste total. Y por lo tanto, el coste marginal y el coste medio que nacen de esa función de costes siempre es el mismo, ¿vale? Así que aquí voy a dibujar la industria y aquí voy a dibujar el mercado. Lo podría haber hecho al revés, ¿vale? No da exactamente lo mismo, no da un resultado distinto. De hecho, a veces pongo el mercado allí y la empresa aquí, ¿vale? No sé si he dicho industria, realmente quería decir empresa, porque nosotros siempre dibujamos la situación, los costes de una empresa, pero teniendo en cuenta el tipo de industria que es, pues podrán o no cambiarse. En este caso, como os decía, al ser costes medios de la industria constante, va a suponer que donde está cada una de las curvas no se va a alterar. Fijaros, partimos de una situación que podríamos decir de equilibrio de largo plazo. Aquí tenemos el mercado, cantidad, precio, demanda, oferta, punto de equilibrio donde se vacía el mercado, es decir, a este precio todo lo que se ofrece se consume, se vende. Sabemos que la cantidad que produce una empresa en competencia perfecta es en el punto en el que precio es igual a coste marginal, dado que el precio es el ingreso marginal. Precio, fijaros, coste marginal es esta línea negra, esta sería la cantidad que produce cada empresa.
Para determinar el beneficio unitario y luego multiplicarlo por el número de unidades que vende esta empresa, poner Q1, esta es la del mercado, tendríamos que comparar en la vertical, porque es donde están los costes y los precios y todo eso, la distancia que había del ingreso medio, que en este caso se corresponde con el precio, al ser competencia perfecta, con el coste medio. Pues fijaros, dada esta cantidad, el ingreso medio es el precio, sería este valor. Aquí está, este valor. Y el coste medio, ¿cuál sería? Fijaros, el coste medio es la línea verde, el mismo valor. Es decir, lo que ingresa por cada unidad es exactamente lo mismo que le cuesta producir cada unidad. ¿Cuáles son los beneficios de esta empresa? El beneficio unitario es 0, por el número de unidades 0, por cualquier número es 0. Por eso os decía, esta es una situación en la que el corto plazo está hablándose con el largo plazo, porque es una condición de equilibrio de largo plazo. ¿Qué pasa si de repente en este mercado se incrementa la demanda? Vamos a ver cómo se reacciona y cómo esta oferta de corto plazo la vamos a poder convertir o vamos a poder hablar a su vez, no solo de ella, sino también de lo que sería la oferta de largo. Fijaros, para que la demanda se incremente es, dado cualquier precio, el precio está aquí, la cantidad demandada es mayor, ¿no? Es un incremento de la demanda. Así que sería un desplazamiento hacia la derecha. Voy a poner un 2. Fijaros, por un momento, en el corto plazo, el precio de equilibrio ya no sería este, sino que sería este. La cantidad de equilibrio sería esta. P sub 2, Q sub 2. En el corto plazo, la cantidad que produciría cada empresa sería mayor que antes. Todo eso es en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo no pueden entrar nuevas empresas, no les da tiempo y por lo tanto si hay mayor demanda, mayor precio, hay más capacidad de producción. Cada una de esas empresas puede producir más, dado que el precio es mayor. Y fijaros, este sería el ingreso medio, este valor de aquí, ingreso medio 2, que es igual al precio 2, y este sería, más o menos por aquí, un poquito por encima del de antes, el coste medio. Habría beneficios. Así que en este hipotético caso habría beneficios. ¿Qué es lo que va a pasar en el largo plazo? Y ahora sí, pues que se va a incrementar el número de empresas. Va a haber más y más y más empresas. No obstante, la función de coste de cada empresa va a ser la misma que antes. No cambia por el número de empresas. Por lo tanto, esto se va a mantener. Pero el incremento del número de empresas de esa N va a hacer que la oferta no sea esta la oferta de corto, sino que esta oferta de corto va a ir creciendo. Va a ir creciendo, se va a ir desplazando hacia la derecha. Fijaros, más ofertas, más cantidad ofrecida para cada precio. Se desplaza hacia la derecha poco a poco. ¿Hasta dónde? Fijaros, yo ya lo sé. Yo sé que en el largo plazo el precio siempre debe ser igual, además del coste marginal, al coste medio. El punto en el que coinciden. Así que sé que la oferta se va a ir moviendo poco a poco hacia la derecha. Si se quedara en un punto intermedio, el precio seguiría siendo superior al coste medio. Fijaros, todos los puntos que están de aquí a aquí, para todo este rango de precios o de cantidades, el coste marginal, recordad que se iguala con el precio, así que en el fondo son precios. Coste marginal es igual al precio. Todos estos puntos, de aquí a aquí, a partir de aquí, son puntos en los que el precio es mayor, es decir, el precio que es el ingreso medio es mayor al coste medio. Es beneficio. Así que siempre que esté a partir de este valor, este sería un caso, está por encima, siempre que esté por encima, hay incentivos a que haya más empresas dentro de esta industria, ¿verdad? ¿En qué punto va a parar esa oferta? Aquí. Así que se ha ido moviendo poco a poco, si queréis decir, o verlo así, hasta que llega un punto en el que otra vez el precio, que coincide con el coste marginal, es igual al coste medio.
¿vale? Esa es una cantidad de oferta de largo plazo. Imaginaros que la demanda, lejos de haberse incrementado, se hubiese reducido. Por aquí. T3. Fijaros, tenemos aquí la demanda, la oferta inicial, el precio. Bueno, estaríamos por aquí, una situación por aquí. En este caso, si os fijáis, el precio P3, que es el ingreso medio, estaría por debajo del coste medio. Es decir, el coste por unidad es mayor de lo que estoy ingresando por la unidad. Esas son pérdidas. ¿Qué pasaría en este caso? Pues el número de empresas no aumentaría, lógicamente. ¿Se quedaría igual? No, habría empresas que en el largo plazo saldrían. Así que en ese caso, el número de empresas, si esta es la nueva demanda, partíamos de esta demanda, esta oferta. Ahora, en este caso, el número de empresas va a caer hasta, es decir, se desplaza a la izquierda. La oferta para cada precio, la oferta va a ser menor y aquí está la cantidad, así que es un desplazamiento a la izquierda, poco a poco, ¿hasta dónde? Hasta llegar otra vez a un punto de corte en el que la nueva demanda con la nueva oferta den como resultado un precio igual al coste marginal, igual al coste medio, es decir, beneficio cero. Las pérdidas se hubiesen reducido hasta que finalmente son cero. Fijaros, estaría aquí. En conclusión, tenemos, esos son tres posibles casos de oferta, cantidad ofrecida, de equilibrio en el largo plazo, pero porque yo he querido dibujar esta demanda y esta demanda, pero entre medias hay infinitos casos. En conclusión, ¿cuál será la oferta de largo plazo? Os la voy a poner de otro color, la voy a poner en este caso verde. Serán todos estos valores de cantidad que estén asociados a ese precio en el que coste marginal es igual a coste medio. Es decir, beneficio cero. Así que esta línea vertical, dado que estamos en una industria donde sus costes medios son constantes, esa sería la función de oferta de largo plazo. Sería totalmente horizontal. Ahora vamos a ver otro caso. En esta ocasión vamos a tener una industria cuyos costes medios son crecientes. ¿Qué significaba esto? Pues como os decía, ahora el número de empresas sí que va a alterar la estructura de costes de cada una de ellas. Y por lo tanto la estructura de coste medio y coste marginal se va a ver alterada. Cuando hablamos de costes medios crecientes de la industria, lo que estamos diciendo es que si aumenta el número de empresas en la industria, aumenta el coste. Y si se reduce, pues se reduciría el coste. ¿Por qué un incremento del número de empresas puede suponer mayor coste? Pues fijaros, hay varios motivos. Uno de ellos, como os decía, es el hecho del acceso a un recurso escaso. Pues cuanto mayor es la demanda, demandamos ese recurso escaso, como podría ser el petróleo, va a hacer que el precio de ese bien se incremente y por lo tanto los costes que asumo también. Otra posibilidad podría ser la contaminación. Cuando ya somos muchas empresas que estamos contaminando, puede ser que el ayuntamiento perteneciente a esa localidad determine que es importante establecer un impuesto por esa contaminación tan elevada. O ya no solo por contaminación, simplemente el ayuntamiento ha proporcionado algunos recursos que cree que los debe cobrar en términos de impuestos y de repente se tiene pues que asumir esos impuestos tan elevados, cosa que antes no era necesaria. Bueno, al igual que antes vamos a hacer el análisis partiendo de una situación de largo plazo de equilibrio. Es decir, si esta es el mercado, lo que tendríamos esa es nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta. Por aquí más o menos estaría la cantidad de equilibrio, me he puesto un poco mal, y el precio en el que se vacía el mercado. Precio en la vertical, en la horizontal cantidad. Es una condición de equilibrio, lo sé, porque a nivel empresa, recordad, esto es a nivel empresa, no industria, a nivel empresa, ese precio, que es el ingreso medio, coincide con el coste, además de marginal, con el coste medio, ¿vale? Es fundamental para determinar unos beneficios igual a cero. Recordad que el precio es el ingreso medio. Y siempre que el ingreso medio sea igual al coste medio, esto es una E, aunque no lo parezca, siempre que el ingreso medio y el coste medio coincida, el beneficio es cero, condición de largo plazo. Precio igual a coste marginal, eso no es condición de largo plazo, eso es condición de competencia perfecta. Bueno, vamos a poner igual que antes un caso en el que la demanda
por algún motivo que desconocemos, se incrementa. Por aquí, por ejemplo. Bueno, ya habíamos hecho antes el análisis, voy a poner un 1, demanda 1, en el que esto me va a determinar un nuevo precio de corto plazo. Yo sé que la cantidad que produce cada empresa es precio igual a coste marginal, porque estamos hablando de competencia perfecta, donde ingreso marginal, ingreso marginal siempre debe ser igual a coste marginal, pero en competencia perfecta el ingreso marginal es el precio. Así que yo sé que esa cantidad óptima es donde el precio es igual al coste marginal, estaría aquí. Como os decía, de corto plazo. Precio es igual también al ingreso medio. Para ver el beneficio tengo que comparar ese ingreso medio con el coste medio. La línea verde es el coste medio. Dada esta cantidad, fijaros, la vertical, aquí tendría el coste medio. Existe este gap, esta distancia entre el ingreso medio, que es el precio, y el coste medio, es una distancia positiva, donde el ingreso medio es mayor que el coste medio. Por lo tanto, habría beneficios. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a suponer eso en el largo plazo? Entrada de empresas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el beneficio sea cero. ¿Y por qué la entrada de empresas supone un beneficio cero al final? Porque cuanto mayor es el número de empresas, ¿qué va a pasar con la oferta? Pues a medida que se incrementa el número de empresas, eso supone que la oferta, esta oferta de corto plazo, se va a ir incrementando. Y progresivamente, fijaros, dada la nueva demanda, el precio va a ir cayendo. Pero esta oferta va a caer ¿hasta cuándo? Pues como decíamos, siempre que el precio, que es igual al coste marginal, esté por encima del coste medio, es decir, todos estos valores, o también lo podéis ver en la vertical, todos estos valores, van a suponer un beneficio positivo. Este era 1, luego si el precio cae, pues este rango se va a ir reduciendo, el beneficio unitario va cayendo, y a medida que el precio va cayendo, ese beneficio va a caer. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Así que yo sé, ya para dibujarlo de forma sencilla, que esa nueva función de oferta final, en el largo plazo, aunque estas sean de corto, sé que en el largo plazo va a llegar a un punto en el que coincidirían, ¿no? Es lo que deberíamos esperar según lo que habíamos visto antes. ¿Pero qué pasaba antes? Antes estábamos en un contexto donde aquí ponía constantes y ahora no es el caso. Ahora son crecientes. Ahora el hecho de que entren nuevas empresas, que vemos que existe un gran estímulo porque existe un beneficio unitario multiplicado por el número de unidades, un beneficio total elevado. O sea, va a haber más empresas en el largo plazo. La oferta se va a incrementar indudablemente, pero ya no va a llegar a este punto otra vez. ¿Por qué? Porque el hecho de que entren nuevas empresas va a incrementar los costes totales. ¿Cuánto? Pues bueno, llegaremos a un punto en el que, como os decía, precio va a ser igual al coste medio, igual al coste marginal, pero dada la nueva estructura de costes, y vamos a dibujarla. Por ejemplo, la vamos a poner por aquí arriba. Un coste medio nuevo. Voy a poner una prima. Un 1 mejor, para acordarnos de qué es, dado el incremento de la demanda número 1. Este se va a ver cruzado por la nueva estructura de coste marginal, por aquí, en la mínima, ¿recordáis? Bueno, lo vamos a hacer también así discontinuo, para acordarnos, coste marginal 1. Así que la oferta, fijaros, va a ir cayendo poco a poco, pero no va a llegar aquí ya. Se va a quedar, a ver si lo dibujo más o menos bien. Eso es, aquí. Va a ir cayendo, pero a medida que cae, la estructura de costes va a ir subiendo. De tal forma, bueno, si lo he puesto rojo, lo sigo poniendo rojo. Este será el nuevo precio de equilibrio con esa demanda 1, esa oferta 1, que es igual al coste marginal, que es igual al coste medio. Es decir, beneficio cero. Y esta va a ser la cantidad que va a ofrecer cada empresa de forma individual y por lo tanto esta sería la total. Ahora voy a poner otro caso.
¿Vale? En este caso lo que había hecho es un incremento de la demanda, lo que suponía un incremento del número de industrias y por lo tanto, como es una industria de costes medios crecientes, subían los costes. Ahora voy a poner un caso en el que la demanda cae. ¿Qué haré entonces? Haré también que los costes caigan, ¿vale? Es un análisis gráfico aproximado. Necesitaríamos más información para ponerlo todo en su justo punto, ¿no? Pero por el momento, que no se nos olvide, tenemos este punto, que era un punto inicial de equilibrio de largo plazo, y aquí tenemos otro nuevo punto de largo plazo. Fijaros, ya no es en una horizontal, sino que parece que tiene cierta pendiente. Vamos a comprobar que es así poniendo una demanda muy bajita. Ponemos una de 2, demanda 2, fijaros. A ver si más o menos sale. Voy a hacer el análisis respecto de esta 0, ¿vale? Ahora lo que tendríamos en el corto plazo, donde no cambia el número de empresas, es este precio de equilibrio. Fijaros, esta era la curva de coste marginal inicial, esta sería la cantidad, no me voy a parar ahora mucho en ello, ¿vale? Solo mencionaros que, fijaros, este sería el ingreso medio, dado esa, voy a poner ingreso medio 2, dada esa nueva curva de demanda más bajita. El coste medio lo tengo que comparar respecto al caso 0, que es el que estábamos viendo de partida. Fijaros, el ingreso medio estaría aquí, el coste medio habría que subir hasta el punto en el que tocamos con la línea verde. El coste es mayor que el ingreso, por lo tanto estaríamos hablando de pérdidas. Pérdidas en el corto plazo. ¿Qué va a significar esto? Que en el largo plazo el número de empresas va a caer. Y si caían las empresas, ¿qué pasa en este caso con los costes? También caen. Si se incrementa el número de empresas, se incrementan los costes. Si cae el número de empresas, caen los costes. Vamos a inventarnos otra estructura de costes que lo único que sabemos es que va a estar por debajo de la inicial. Por ejemplo, por aquí. Y hacerla aún más punteada. Y con ella habrá un coste marginal nuevo que la atraviese. Así que voy a poner, aquí lo he llamado 2, así que coste medio 2. Y el marginal pasa justo por el mínimo, vamos a suponer que está por aquí. ¿Vale? No me voy a concentrar ahora tanto en el análisis de cuánto produce la empresa en cada momento. Me interesa más dibujar la función de oferta de largo plazo. Por eso esto, si queréis, pues lo vamos viendo, pero tampoco es tan importante que esté como perfecto. Bueno, sabemos que la marginal atraviesa la media, estaría por aquí. Más o menos, coste marginal 2. Este punto. Bueno, en este caso, como os decía, estábamos en esta oferta 0. Lo que va a pasar es que la oferta va a ir cayendo. A ver, vamos a ponerlo aquí, 0. ¿Hasta qué punto? Pues mirad, yo ya sé dónde tiene que parar. Sé que tiene que parar hasta este punto, en el mínimo, en el punto en el que el coste marginal 2 y el coste medio 2 coinciden. Sé que tiene que parar hasta aquí. ¿Ve? Sub 2. Porque ahí el ingreso medio y el coste medio es el mismo valor. Los beneficios son 0. Así que por eso es tan interesante también no dibujar solo el mercado, sino la empresa, porque me ayuda a dibujar el mercado. Sé que se debe dar esta condición, sé que este debe ser el precio de equilibrio y sé dónde está la demanda 2. Así que sé que la oferta tiene que ir cayendo hasta tocar ese punto, porque en ese punto el precio es igual al coste medio igual al coste marginal. Es decir, la demanda, la oferta la tenemos en rojo. Reducción de la oferta, recordar, es cantidad, se reduce la cantidad ofrecida. No es que los precios caigan o suban, es dado todos estos precios, la oferta cada vez es menor. Si está aquí en 0, se desplaza a la izquierda. Poco a poco, ¿hasta dónde? Hasta, ya lo sabemos, tiene que llegar hasta este punto. Fijaros, ya tenemos hasta tres posibles puntos de largo plazo. Va a ser una línea recta para nosotros, no nos vamos a complicar tanto. Con 2 puntos nos hubiese valido. Lo que pasa es que en lugar de mostrar solo el incremento de la demanda, me gustaba la idea de mostrar también
¿Qué pasa cuando se reduce la demanda? Como partíamos de un caso de beneficio cero, el incremento de la demanda en el corto plazo suponía un beneficio positivo que en el largo se convertía en cero hasta llegar aquí. En el caso de una reducción de la demanda, partiendo de un escenario de beneficio cero, suponía una pérdida, que en el corto plazo pues era esa pérdida, pero en el largo plazo la reducción de las empresas suponía otra situación de largo plazo en la que el beneficio o la pérdida era cero. Esos son 3 puntos, en sí habría como infinitos entre medias para una caída menor o un incremento no tan elevado, etcétera, etcétera. Podemos suponer que esos infinitos casos sería esta. Así que esta sería la oferta LP, vamos a poner, o L, simplemente de largo plazo. Fijaros que si nos encontramos, por lo tanto, ante una industria de costes medios crecientes, la forma de la oferta de largo plazo será creciente, tendrá esa ligera pendiente positiva. No será tan inclinada como la de corto plazo, pero tampoco será totalmente horizontal como la de antes, sino que tendrá esa pendiente positiva, creciente.